Hola, hola. En este vídeo vamos a ver otro de los mecanismos de transferencia o propagación del calor, que es la radiación. ¿Alguna vez te has planteado cómo funcionan estos termómetros, que son capaces de detectar si tienes fiebre o no a distancia? No tienen que estar en contacto contigo. ¿Recordáis que los clásicos funcionaban por equilibrio térmico, thermobalance, es decir, el mercurio que hay aquí dentro, cuando nos poníamos este termómetro en la axila, eh, si teníamos fiebre, es decir, estamos más calientes que el mercurio que hay por aquí, nosotros dábamos energía en forma de calor al mercurio hasta que el mercurio se ponía en equilibrio térmico con nosotros, es decir, se ponía a la misma temperatura que nosotros. Si teníamos fiebre, como había subido la temperatura inicial del mercurio, al aumentar la temperatura se expande, empieza a subir por aquí hasta que ya llega a la temperatura que tenemos nosotros. Es decir, esta funciona por equilibrio térmico. Es necesario el contacto y deja de subir el mercurio cuando está marcando justo la temperatura que tenemos nosotros. Pero estos, recordad que funcionan a distancia. ¿Cómo pueden detectar la temperatura en la que estamos si no están en contacto con nosotros? ¿O cómo es posible que la energía del Sol, recordáis la que tiene como efecto en nosotros calentarnos, ¿no? ¿Cómo es posible que sea capaz de llegar hasta la Tierra cuando pasa por zonas en las que no hay aire? Entonces no puede haber moléculas que se muevan y esa vibración llegue hasta aquí, como pasa en los otros métodos, en conducción y convección. ¿Cómo es posible que su calor llegue hasta aquí, hasta la superficie de la Tierra? Pues la razón es que hay un tercer mecanismo de propagación del calor. Este se llama radiación. Mediante este mecanismo, lo que ocurre es que los cuerpos que están calientes, como por ejemplo pues el grill del horno o el filamento de una bombilla, que llegan a alcanzar temperaturas muy elevadas, mmm, cuando pasa por ellos corriente eléctrica, por ejemplo en el caso del filamento de la bombilla se puede poner pues a unos 2500 grados centígrados. Lo que pasa, bueno, lo que se llama la ampolla de vidrio no la sentimos con esa temperatura porque aquí dentro prácticamente no hay nada, se ha hecho el vacío, entonces ese calor no se puede propagar hasta la ampolla de vidrio. Está calentita, pero no tanto como si ahí se propagase bien el calor, ¿no? Entonces, en este caso, o el caso del Sol, que está aún más elevado, está en torno a 5000 grados centígrados. Bueno, pues los cuerpos cuando están muy calientes emiten una cosa que se llama radiación electromagnética, dependiendo de cómo de calientes están, pues tiene unas características u otras, ¿no? Si están calientes, pero no mucho, mucho, emiten lo que se llama radiación infrarroja, rayos infrarrojos, que se sienten, nosotros los percibimos como calor. Si están más calientes, entonces ya emiten lo que se llama rayos visibles o luz visible, empezando por el color rojo. Se dice que este cuerpo está rojo incandescente. Si está más caliente, pues va cambiando el tono de la luz. Entonces este es un mecanismo por el cual se propaga el calor desde un cuerpo caliente hacia sus alrededores y sin necesitar que haya partículas. O sea, puede viajar en el espacio vacío, como le ocurre a la energía que nos llega a nosotros a partir de radiación electromagnética desde el Sol. Y algo muy importante es que, al contrario que las otras, fijaos, puede viajar a través del espacio vacío y no conlleva movimiento de partículas. En la conducción y la convección, sí. Como en este no se necesita, por eso puede viajar a través del espacio vacío. Y esto de que los cuerpos calientes emitan este tipo de radiación y pueda ser detectada, puede ser útil, pues mira, las cámaras térmicas que ahora están tan de moda, pues para detectar si una persona tiene fiebre o no por el tema del coronavirus, em, pueden ser utilizadas también, por ejemplo, pues, y estas cámaras son utilizadas, por ejemplo, pues por los servicios de emergencia cuando hay un terremoto y existe la posibilidad de que quede por aquí gente que ha quedado
debajo, ha quedado enterrada debajo de todo esto y está viva. Entonces, si está viva, por la temperatura que tiene, puede ser reconocida, puede ser detectada su existencia con las cámaras térmicas. Os planteo ahora otras dos preguntas más. Si echamos café calentito en una taza, pasado un ratito, la temperatura del café baja, ¿no? ¿Esto por qué se produce? ¿O por qué nos ponemos este tipo de ropa cuando la temperatura ambiente es bajita? ¿O por qué cuando tenemos frío tendemos a encogernos, a ponernos en posición fetal? ¿Y por qué las latas de refresco, como por ejemplo la de Coca-Cola, bueno, o las de cerveza o lo que sea, las latitas, son tan finitas? ¿Pensáis que es casualidad? Pues no, la verdad es que no. La respuesta está en Newton's Law of Cooling, ley del enfriamiento de Newton. En lugar de daros el enunciado, lo voy a explicar con un ejemplito, ¿vale? O con varios. Esta ley dice que si dos cuerpos o dos medios, ¿no? Por ejemplo, este individuo está en contacto con aire, ¿no? Está rodeado de aire. Si los dos cuerpos en contacto, en este caso el individuo y el aire, están a distinta temperatura, el que está más caliente tiende a enfriarse hasta llegar al equilibrio térmico con el medio que le rodea, con el otro cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso es el niño el que está a una temperatura más alta, luego él tiende a enfriarse. Bien, pues lo que dice esta ley es que el ritmo al que se produce ese enfriamiento, es decir, el ritmo al que va bajando la temperatura, depende, entre otros factores, de la superficie de los dos cuerpos que están en contacto. Cuanto más cuanto más grande sea la superficie en contacto, más rápidamente se enfría. Bueno, pues si el individuo se encoge, si dado está en una posición fetal, hay menos zona en contacto con el aire. Entonces, aunque este individuo seguramente no conoce la ley de enfriamiento de Newton, sí que sabe, porque lo ha comprobado muchas veces, que cuanto más se encoja, menos se enfría, bueno, más lentamente se enfría, ¿vale? Ahora vamos a las latas de refresco. Normalmente cuando uno compra una lata de un refresco o de una cerveza, por ejemplo, le suele gustar tomársela lo más fresquita posible. Entonces llega del súper y enseguida la mete en el frigo. Bueno, esto como veis es un frigorífico pues de un centro comercial. Bien, pues imaginaos que el frigorífico, cuando llegamos a casa, el interior, la parte del refrigerador está a 5 grados centígrados. Y nosotros vamos a meter una latita de Coca-Cola que está pues a la misma temperatura que el ambiente. Imaginaos un día de agosto. Bueno, vamos a poner 35 grados centígrados. Tenemos dentro de la latita algo que está a 35 grados centígrados. Llevamos aquí la latita. Voy a pintarla aquí, mi latita de Coca-Cola, ¿vale? Entonces, esto está a 35 grados centígrados inicialmente. Y este líquido está separado de aire a 5 grados centígrados por la latita, ¿vale? Pues lo que dice la ley de enfriamiento de Newton es que si dos sustancias a distinta temperatura están en contacto pero separadas por una superficie, la más caliente se va a ir enfriando hasta ponerse en equilibrio térmico con la más fría, es decir, va a ir bajando su temperatura hasta alcanzar los 5 grados centígrados, pero ese ritmo al que se va a producir el enfriamiento depende de lo gruesa que sea esta superficie, la superficie que hay en contacto entre los dos líquidos. Si la latita es finita, según Newton, ese enfriamiento se produce más rápidamente, ¿vale? Entonces por eso se hacen finitas. Pero además otra cosa, ¿os habéis fijado de qué están hechas las latas? ¿De qué material? Pues están hechas generalmente de aluminio, es decir, de un metal. Por lo tanto, esto, bueno, de nuevo, esto responde a la ley del enfriamiento de Newton. Newton se dio cuenta de que para que el calor fluya del líquido, en este caso, ¿no? Del cuerpo que está más caliente a la sustancia que está más fría, al aire, interesaba que
la superficie de contacto entre ellos, que en este caso es la lata, esté hecha de un material que sea un buen conductor. Por eso se utilizan metales que conducen bien el calor y la electricidad. Y como ya he dicho, pues generalmente están hechas de aluminio. No solamente porque conducen bien el calor, sino porque además evita, es una sustancia que, bueno, es fácilmente deformable. Recordáis que eso se llamaba esa propiedad maleabilidad. Entonces se le puede dar pues la forma esta redondita del recipiente. Y además es más resistente a la corrosión. Y si lo que hay dentro, también se utilizan las latas para comida, ¿no? Pues me interesa que no se eche a perder, ¿no? Y ya aquí lo tenéis escrito. Dos sustancias que inicialmente están a distinta temperatura, cuando se ponen en contacto tienden a alcanzar el equilibrio térmico. Se dice thermal balance. Eso significa que tienden a alcanzar la misma temperatura. Entonces, la que está más caliente, pues se enfría. Vale. El ritmo, la velocidad a la que se produce ese proceso de enfriamiento de la que estaba más caliente, depende de tres factores. De los tres, con los tres la dependencia es de proporcionalidad directa. Depende de la superficie puesta en contacto. Cuanto mayor es la zona de contacto, por ejemplo, entre la persona y el aire, o sea, si está estirado, más rápidamente se enfría. Por eso nos encogemos. También depende si hay una superficie que los separa. Por ejemplo, recordáis, la lata de Coca-Cola separa a la Coca-Cola en sí del aire que hay en el frigorífico. Bueno, pues ese ritmo al que se produce el enfriamiento de la Coca-Cola es directamente proporcional a la conductividad térmica del material que los separa. Por eso se hace la lata de un metal, porque los metales tienen una buena conductividad térmica. A través de ellos se propaga el calor rápidamente, ¿vale? Y también depende de la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Si se coloca, por ejemplo, si el individuo se pone en la calle y en la calle hace mucho frío, una temperatura mucho más baja que sus 36 grados, como la diferencia de temperatura es grande entre él y el entorno, el ritmo al que se produce su enfriamiento es mayor, porque es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. ¿Vale? Y por último vamos a ver un par de vídeos sobre este tipo de mecanismo de propagación del calor, sobre la radiación. Bien, aquí veis, aquí hay una fuente de calor, emite radiación en forma de calor, radiación infrarroja, y vamos a medir esa radiación que le llega a partir de la temperatura en la que se pone este hilito metálico que está conectado a este termómetro digital. Veis que la temperatura va aumentando muy rápidamente. La temperatura aumenta porque le está llegando el calor que esta superficie emite, que le llega por radiación infrarroja. Si ponemos una plaquita que sirva de obstáculo que haga que no le llegue hasta aquí la radiación infrarroja, veis que la temperatura pues va bajando porque ya no le llega. En cuanto lo dejamos otra vez en contacto en cuanto permitimos que le llegue la radiación infrarroja, vuelve a aumentar la temperatura. Ahora lo movemos. Produce radiación a todo a su alrededor y entonces le va a llegar. Y si lo acercamos, pues claro, sube muchísimo. Y ahora en este experimento, dos tubos de ensayo, uno pintado de negro y otro pintado de blanco, se llenan de agua. Se hace este experimento en la calle, como veis, con un sol radiante. Y cada uno de ellos tiene conectado un termómetro que mide la temperatura del agua caliente. Vemos cómo va aumentando la temperatura.
¿Veis que el agua del tubo que está pintado de negro aumenta mucho más su temperatura? Pues nada más. Como siempre, gracias por escucharme, chicos.